Ajá. Y me avisan por favor cuando estén viendo mi cuaderno. Ya, profe. Ok, perfecto. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la materia. Todavía nos queda un poquito más para completar el tema de ácidos y bases. Entonces vamos a continuar con esos equilibrios. Dos. Estamos bastante avanzados, por suerte ya. Vean que lo que les comentaba desde un inicio de este tema era correcto. Me refiero al tema del equilibrio, que son conceptos que hemos estado llevando ya por varias semanas. Ya creo que son 3 o 4 semanas de trabajar equilibrio y continuaremos más en otros tipos de equilibrios, de aplicaciones bastante interesantes. Vean que, por ejemplo, la clase pasada terminamos con un ejercicio de ácidos polipróticos. ¿Recuerdan? Un ejercicio del ácido carbónico. Si ustedes recuerdan ese último ejercicio, ¿alguien me podría dictar cuál fue el ejercicio exactamente, chicos? El último que hicimos. Profe, dice calcular el pH de una disolución de H2CO3 de 0.012 molar a 25 grados. Un momento, pH de H2O3, ¿qué concentración? 0.012 molar. Eh, Así. Sí, ¿Y el pH nos dio cuánto? 4,15. Ok, gracias. Ok, ese fue el primer ejercicio, el último ejercicio que hicimos en la clase pasada. El ácido carbónico, que es un ácido débil, es diprótico porque tiene 2 hidrógenos, el H2, y pedíamos el pH a esa concentración. Ahora vean qué interesante, de hecho, la disociación que teníamos, en la ecuación de disociación era la siguiente, era H2CO3. Lo voy a hacer con agua. Lo voy a hacer con agua, chicos, para que vean que es exactamente igual a los anteriores, solamente que no habíamos puesto agua. Pero cuando uno pone el agua líquida, la reacción es la misma. Pone HCO3 menos más H3O más. Quizás para varios de ustedes, y esto nos da finalmente ese pH. Quizás para ustedes, la clase pasada, todas las reacciones que hacíamos de disociación las hacíamos sin el agua, porque bueno, a veces uno evita ponerla porque ya la sobreentiende, pero tal vez si la ven en forma de reacción con agua, pueden visualizar más el movimiento del hidrógeno. Un hidrógeno del H2CO3 se le da el agua y el agua se convierte en H3 o más. Además, aquí confirmamos lo que siempre les insisto, que H3 o más y H más es lo mismo, solamente que el más correcto sería H3 o más porque se sobreentiende que viene del agua. ¿Ok? Hagamos una segunda parte de este ejercicio. Y la pregunta sería, ¿cuál sería la concentración de CO2? Vamos a ver. ¿Cuál sería la concentración de carbonato, de ion carbonato, para el ejercicio anterior? La concentración de carbonato para ese ejercicio anterior. Vean que no podría calcular directamente esa concentración a partir de la primera ecuación, de la reacción primera que está colocada ahí arriba, porque en ninguna parte aparece el carbonato. Eso quiere decir que lo que me corresponde es agarrar el producto de la primera disociación, el HCO3 menos, y volverlo a disociar. Entonces sería HCO3 menos
Lo voy a hacer reaccionar con agua. Voy a seguir poniendo hoy el agua para que no lo olvidemos. Recuerden que no es obligatorio quien lo puede hacer directamente. Quiere decir que el HCO3- le da ese hidrógeno que falta al agua y se convierte en ion carbonato más H3O más. Vean que lo que hice fue agarrar el del ejercicio anterior y volverlo a disociar, porque lo tengo que hacer dos veces. Claramente en el ejercicio primero no era necesario porque lo que nos pedían era el pH. Vamos a ver. Como ya tengo la ecuación balanceada, estados de agregación y doble flecha, lo siguiente que correspondería sería la expresión de la constante, que en este caso sería la Ka2. No olviden ponerle apellido y nombre a la constante. ¿Por qué la segunda? Porque vean que es la segunda disociación, el segundo hidrógeno que está soltando el ácido carbónico. Sería ion carbonato por H3O más entre la concentración de HCO3 menos. Por lo tanto, nuevamente me corresponde hacer un cuadro de equilibrio. ¿Ok? Ya tenemos el cuadro listo. Ahora prácticamente me refiero. ¿Cómo vamos a proceder? Porque en el ejercicio pasado, el último de la clase anterior, nosotros teníamos la concentración del ácido carbónico, que era la que nos daba el ejercicio, que la compañera me lo dictó ahora, ese que estoy subrayando. Pero en este caso lo que voy a utilizar son los valores que obtuve en el equilibrio del ejercicio anterior, del último de la clase pasada. Ese equilibrio va a ser el inicio de esta otra. Entonces, ¿alguien podría decirme de la clase pasada, el último ejercicio, cuál fue la concentración de HCO3 menos la X que obtuvimos al final? Chicos, 7,16 por 10 a la menos 5. ok. Ese entonces va a ir aquí, 716 por 10 a la menos 5. Y también va a ir en el del H3O más. Porque vean que las X eran las mismas del HCO3 menos y del H3O más. De lo único que no tendríamos nada es del ion carbonato. Del agua no coloco absolutamente nada, porque no es líquida. Ven, esos ejercicios fueron los datos que me acaban de dictar, fueron los del equilibrio del problema anterior. Pero son del equilibrio del problema anterior porque son de la primera reacción de disociación. Los últimos, el equilibrio del anterior, serán los primeros de esta segunda disociación. ¿Ok? En este caso, continuamos con el ejercicio, entonces sería menos X, X y X, y entonces sería 716 por 10 a la menos 5 menos X, ajá, 0 más X, X, y 716 por 10 a la menos 5 más X. Ok, voy a mover un momentito el cuadro para que me quede aquí espacio. Ajá. Vean que la X que me están preguntando, porque el ejercicio me pregunta la concentración de ion carbonato. Obviamente lo que estamos buscando es esta X que estoy marcando en azul. Cuando despeje esa X será mi concentración de carbonato. ¿Cuál es la segunda constante de disociación? Pues ustedes la tendrán en las tablas. Se los dicto, 5.6 por 10 a la menos 11.
5.6 por 10 a la menos 11 sería X por 716 por 10 a la menos 5 más X entre 716 por 10 a la menos 5 menos X. Y aquí necesitaría que alguno de ustedes me diga, por favor, la respuesta de esa X. Vean que la segunda constante, además, chicos, si tienen en el cuaderno y están apuntando, la Ka2 del ácido carbónico es mucho más pequeña que la Ka1 que hicimos en el último ejercicio de la clase pasada, que era 4.3 por 10 a la menos 7, muchísimo más grande. Ok, vamos a intentar entonces resolver este ejercicio. 5.6 exponente a la menos 11. Quien lo tenga, por favor, me avisa. X por 716 exponente a la menos 5 entre menos X. Profe, Sí. 5.60 por 10 a la menos 11. 5,60 Por 10 o a la sea, menos 11. prácticamente lo mismo que la segunda constante. Sí, correcto. ¿Alguien que me lo confirme, chicos? Sí, profe, a mí me da igual. Ok. 5,60 por 10 a la menos 11. O sea, prácticamente el mismo valor de la constante. ¿Por qué Bueno, vamos a hacerlo. La respuesta final entonces sería que la concentración de ion carbonato es esa X, que sería 5.6 por 10 a la menos 11 unidad molar. ¿Ok? Vean qué interesante, porque prácticamente el valor de la respuesta de X es igual que el de la constante K2. Probablemente la calculadora es que lo está redondeando, tal vez sea un poquito diferente, 5,54 algo, no sé. Profe, Sí. en realidad a mí me dio 5.59, pero yo lo Bueno, repetí. perfecto. Es lo interesante. Esta diferencia se da porque en el momento que ustedes hacen esta expresión, el número que está multiplicando a la X es ya bastante, muy, muy pequeño. Entonces, eso es lo que implica que la disociación es muy, muy reducida. Es decir, esta segunda reacción, vean qué increíble, vean la concentración de carbonato, o sea, es prácticamente nada. Y vean algo más interesante, porque alguien podría pensar, profe, pero es que en el problema de la semana pasada, de la clase pasada, nos preguntaba el pH y lo sacamos con la concentración de H3 o más del equilibrio anterior, que era 7.6 por 10 a la menos 5. Pero si ustedes ven en este segundo cuadro, también se libera más H3 o más. ¿Sería necesario sumarlos? Pues prácticamente que sí, pero, o sea, la respuesta sería que sí, porque tanto la primera reacción libera H3 o más como la segunda. Pero si ustedes se dan cuenta, sumarle a 716 por 10 a la menos 5, que fue la respuesta que nos dio 4,15, sumarle a esto 5.6 por 10 a la menos 11, ustedes mismos lo pueden hacer en este momento. 716, voy a hacerlo aquí. 716 exponente a la menos 5 más 5.6 exponente a la menos 11 es prácticamente 7.16, o sea, 7.2 prácticamente. De hecho, la respuesta sería 716,00056 por 10 a la menos 5. Ven, entonces, la segunda disociación no me influye en el pH significativamente porque su concentración es muy, muy, muy pequeñita. Eso es lo que quiero que digamos, captemos de las reacciones de ácidos polipróticos. En muchos casos, el primer hidrógeno, el primer H3 o más que libera,
es muchísimo más fuerte que el segundo, y más en estos casos porque si nos damos cuenta, las dos constantes Ka1 y Ka2 son muy diferentes. Probablemente si la segunda hubiera estado más cercana, como por ejemplo el caso del ácido cítrico que vimos la clase pasada, ahí tal vez sí sería necesario pensar en sumar las dos concentraciones de H3 o más, la de la primera y la de la segunda. Pero en esta, pues no haría falta. ¿Ok? Voy a dictar otro ejercicio de un ácido poliprótico. Este ejercicio, como estamos ya repartiendo y terminando, se lo vamos a dar. Sí, Sí, yo tenía una duda con este ejercicio. por O sea, favor. digamos, no me quedó muy claro en qué momento Sí. transformamos el HCO3 a CO3, por así decirlo. Ok. La primera reacción, esa sí la comprendes, la que está, la del ejercicio pasado. Sí, Ok, vea que en este caso, vea que nuestro ácido original es el ácido carbónico, ok, es este ácido. Cuando usted ve ese ácido, dice, ah, mira, rayos, tiene H2, tiene dos hidrógenos. Entonces ya usted da por hecho que no está en la lista de ácidos fuertes, es un ácido débil, tengo que hacer doble flecha. Y además de hacer la doble flecha, esos dos se tienen que soltar independientemente. Es decir, esos dos hidrógenos se van a soltar, se van a escribir en dos reacciones químicas distintas. La primera, ahí lo ves, pasamos de H2 a un H. Pero luego este H, vean que en el momento que el HCO3 menos, perdón, se pierde el hidrógeno, se convierte en CO3 menos. Ve que ese sería el ácido y el CO3 menos es la base conjugada. Tenés que ir viendo, entonces, este segundo hidrógeno, ahora queda, vean lo que el ácido que era, ácido carbónico y ahora HCO3 menos. Ya perdió uno. Esta segunda vez que va a perder el otro hidrógeno, tenés que este hidrógeno que estoy señalando con el mouse, pasárselo al agua. Y en el momento que se le da al agua, el agua se convierte en H3 o más y este ion HCO3 menos se convierte en carbonato. Lo que no estás viendo es que este hidrógeno se pase al agua, compañero. sí, era ¿O, eso. o si lo ves? Sí, Ok, perfecto. gracias. Voy a darle entonces, gracias a vos. Vamos a ver si hacemos, ¿me quedan cuántos grupos de entregarle trabajo? Uno, dos, tres, cuatro grupos. No. Se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo hagan. Es un ejercicio de práctica. Dice, calcule el pH de una disolución de ácido oxálico. Calcular el pH de una disolución de ácido oxálico. Y le voy a poner la fórmula. Sería H2C2O4 .010 molar. Calcular ese pH de ese ácido oxálico. Vean que tiene H2, entonces son dos hidrógenos. Es un ácido poliprótico. Así, por cierto, así como la concentración de ion oxalato. Ese es el ion oxalato. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos Ka? Se las voy a dar ahora mismo. La Ka1 y la Ka2 del ácido oxálico. 5.9 por 10 a la menos 2. O sea, súper grande la primera. Y la otra 6.4 por 10 a la menos 5. Ok, ahí están las dos. Por favor, intenten hacerlo de práctica. Ok. El pH de esa disolución de ácido oxálico. Ahora, vean qué interesante, chicos. Toda la clase pasada, todo lo que llevamos de esta y la semana pasada, hemos prácticamente que visto ácidos.
casi no hemos hecho de bases y la parte que estamos viendo es equilibrios ácido-base, aunque ya las teníamos definidas, las bases. ¿Qué sucede en una base en general? Para el caso de las bases débiles, ya teníamos la lista de bases fuertes, pero las bases débiles, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo una base débil, o sea, que no sean de la lista de los olímpicos, ¿qué sucede con las bases débiles? Voy a poner la más famosa de todas, el amoníaco. Si yo tengo amoníaco y lo hago reaccionar con agua líquida, doble flecha, porque el amoníaco no está en la lista de bases fuertes, el agua le da un hidrógeno al amoníaco, el agua sería el ácido y el amoníaco la base, entonces me quedaría NH4 más OH menos. ¿Ok? Ven qué interesante que en este caso se está liberando en la reacción OH menos. Eso ya tiene que ustedes darles a entender que la reacción es básica. Ahora, hagamos la expresión de la constante. En este caso, esta expresión K de concentración es igual a la concentración del ion amonio por la concentración del OH menos entre la concentración del amoníaco. ¿Ok? Esta, chicos, es la segunda constante que vamos a ver. Se llama la KB. ¿Ok? O constante de disociación así como hemos estado utilizando en todos los problemas anteriores la Ka, que era la constante de acidez, la Kb es el nombre de, ¿se acuerdan que estábamos en el cuarto de la casa de equilibrio, en el cuarto de equilibrio ácido-base? Pues en ese cuarto viven dos personas, la Ka y la Kb, la de acidez y la de basicidad. Vean que tanto la Ka como la Kb son constantes Kc, son Kcs porque son con concentraciones, ¿correcto? Hay tablas de esto, también hay tablas de esto, aunque vamos a ver que si a ustedes les dan una Ka, es posible sacar con ella la Kb. O sea, la Kb y la Ka, como están en el mismo cuarto, pues se pueden una a partir de la otra. Si usted sabe que está una, puede calcular la otra. Si está la otra, puede calcular la primera. ¿Ok? Pero vean que lo que distingue a una Ka de una Kb, ven el ejemplo que está aquí arriba en el ejercicio. Esta era una Ka y que tenía arriba H3 o más. En este caso, vean que para la expresión de la Kb tengo un OH menos en el numerador. Si en el numerador hay un OH menos, una Kb. Si es H3 o más o H más, Ka. Y todo lo demás es prácticamente lo mismo, chicos. Es exactamente igual, solamente distinguir. Ahora, hagamos otros ejemplos de bases débiles. Por ejemplo, ahí tenemos el amoníaco. Ah, bueno, ¿qué valor tiene este? Por ejemplo, la Kb del amoníaco, ya se las digo, tiene un valor de 1.8 por 10 a la menos 5. Esa es la Kb del amoníaco. Les voy a dar otras, por ejemplo, constantes Kb. Por ejemplo, la Kb de una amina como esta. La Kb de este compuesto es 1.7 por 10 a la menos 9. Por ejemplo, CH3 metilamina, esa tiene una Kb de 4.4 por 10 a la menos 4.
El carbonato es una base, el CO3 2-, tiene una Kb de 1.8 por 10 a la menos 4. Pues muchas veces, chicos, ven que en estos 3 ejemplos que acabo de poner, bueno, 4 con el amoníaco, ¿cuáles son bases débiles muy típicas? Las que tienen compuestos de nitrógeno. Los compuestos que tienen nitrógeno suelen ser bases débiles porque ellas fácilmente, esos nitrógenos, quieren recibir. Vean que en la base, vean el ejemplo de la reacción del amoníaco, el nitrógeno recibe un hidrógeno. Lo que estamos diciendo en otras palabras es que este nitrógeno que está aquí en este compuesto que estoy marcando, este nitrógeno que está acá, son los que quieren recibir ese hidrógeno de más y convertirse en un ácido conjugado. En el caso del carbonato, pues se sobreentiende más, porque el carbonato ya no puede darle a nadie nada, porque no tiene hidrógenos. Lo que él quiere es recibir. ¿Ok? Ahora, vean cómo se hace un ejercicio de los de bases. Es muy similar a los anteriores. Por ejemplo, entonces, Kb es para bases, Ka para ácidos. Hagamos una con el amoníaco. Dice el ejercicio, calcular la concentración, momento, aquí chicos, concentración, calcular el pH. No tiene razón, perdón, vamos a ver qué hago. Sí, calcular la concentración de OH-, o sea, ion hidróxido, en una disolución de amoníaco .20 molar. La concentración de OH-. Vamos a hacerlo. Como yo tengo que hacer el amoníaco una base débil, necesito hacer el cuadro de equilibrio porque es una base débil. Entonces, hago la expresión amoníaco acuoso más agua líquida da la reacción. Vean que, sobre todo la clase pasada, chicos, muchas reacciones no les poníamos agua. No hay problema, pueden ponerlo, pueden no, pero a veces colocar el agua pues ayuda a visualizar más. Entonces esto da NH4 más OH-. Ya tengo las doble flecha, estados de agregación, ecuación balanceada. Expresión es una Kb porque tiene OH menos. Entonces sería Kb, concentración de amonio por concentración del ion hidroxilo entre la concentración de amoníaco. Cuadro de equilibrio. Vamos a hacer el cuadro. Sí, perdón. Ajá. Entonces tendríamos reacción, inicio, cambio y equilibrio. En el agua no coloco absolutamente nada porque es líquida. Entonces, ¿cómo inicio el cuadro? Vean que dice la concentración de OH-, o sea, lo que prácticamente me está preguntando este ejercicio es el valor de OH- en el equilibrio, este valor que iría en este espacio. Es el valor que estamos buscando. ¿Ok? ¿Cómo llenamos el cuadro? Vean que me dicen que es 0.20 molar de amoníaco. 0.20 y por tanto al inicio de los iones no hay nada. Lo que da a entender que la reacción va hacia los productos. Por lo tanto, la X negativa en los reactivos
positiva en los productos, 0.20 menos x, 0 más xx, 0 más xx. Puedo evaluar. ¿Cuál es la KB? La teníamos del ejercicio pasado, de la expresión 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, la tienen ustedes en las tablas, 1.8 por 10 a la menos 5 es igual a x al cuadrado, x por x, entre 0.20 menos x. ¿Ok? Si me hacen el favor, vamos a tratar de despejar esa x. A ver si tenemos uno o dos resultados. Voy a contestar una llamada, chicos, aquí. Ah, ya no, ya se colgaron. Entonces, voy a hacer también aquí el ejercicio, también con mi calculadora. 1.8 exponente a la menos 5 es igual a x al cuadrado entre 0.20 menos x, coma con... Profe, da 1.88 por 10 a la menos 3. Esa es una, ¿y la otra? Eh, 1.88 por 10 a la menos 3, muy bien. Alguien que me diga la otra, chicos, alguien que me confirme esta que me acaban de decir. Sí, a mí me da igual. Ok, la otra, chicos, a mí me está dando 1.91 negativo por 10 a la menos 3. Pero bueno, la suerte es que la segunda es negativa, entonces no habría ningún inconveniente. Vamos a ver, en este caso doy por hecho que esta segunda no me sirve. Entonces vean que ya tengo la X, es decir, la concentración de OH menos es igual a 1.88 por 10 a la menos 3 molar. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestra respuesta. Ahora, chicos, una pregunta. Con ese valor, ¿cómo calculo el pH? Digamos que yo quisiera saber el pH. Vamos a poner aquí. ¿Cuál es el valor del pH? ¿Cuál es el pH de la disolución anterior? ¿Quién me dice cómo lo haría? Profe, ¿podría ser calculando la concentración del NH4 más? No, más fácil aún. ¿Alguien más que quiera colaborar? ¿Cómo se Yo, calcula el pH? Dígame. sería menos logaritmo de la concentración de OH. ¿Eso quedaría? ¿Qué daría? O sea, lo calculo. Sí, por favor. Ya voy. Menos logaritmo. Ah, profe, pero vos estás pidiendo el del pH o el del pOH. Es que a eso voy. Muy buena, porque en este... Porque, sí, luego sería restarle, bueno, 14 y Exactamente, porque en este momento la compañera, ¿qué estaría sacando con esto? el pOH. Exacto. Aquí está sacando la compañera el pOH. Compañera, ¿quién fue la que me estaba contando eso? Yo, Sofía, ya lo Sofía, tengo. pero te das cuenta que es un pOH. pOH ¿Cuánto da? 2.73. Ok. Pero ve la diferencia. Eso es un pOH. Lo que pedimos es el pH. Entonces, completamos lo que dijo Sofía con lo que nos comentaba Luis. Claro, damos a entender cuando no nos dicen nada de la temperatura que es a 25 grados. Porque Luis y compañeros, imaginen que es a 25, porque si no es a 25, es como el problema del quiz, que yo les daba a ustedes la KW, porque acuérdense que el 14 viene de 1 por 10 a la menos 14. Si no fuera a 25 grados, tienen que buscar la KW a la que es el ejercicio, sacarle el logaritmo negativo para sacar la PKW y restárselo. En este caso, voy a poner aquí,
considerando que es a 25 grados, grados Celsius, voy a decir que la pKw es igual a 14. Entonces, el pH sería 14 menos 2.73. ¿Cuánto daría eso, chicos? 14 menos 2,73. 11.27. Gracias. Vean, aquí está la respuesta ya. Y además tiene sentido, porque el amoníaco es una base. Vean que el pH me está dando súper básico, muy por encima de 7. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora nuevamente recuerden, esta pKw viene de la KW a 25. Si hubiera sido como la del quiz del martes, que yo les daba a ustedes la KW a 40, y todo esto fuera 40, tienen que sacar la pKw a 40, o sea, el logaritmo negativo de la KW a la temperatura. Y eso sería el máximo, a eso se le resta lo que sacaron del pOH. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿El pKw siempre es Sí, el mismo a 25 grados? ¿O depende claro. de la reacción? No siempre. Recuerde que la KW lo que cambia es con la temperatura, pero la KW es la misma, es la constante de autoionización del agua. O sea, hay una KW para 25, una KW para 50, para 35, para 15, pero es de la reacción de autoionización del agua. O sea, ya viene de una reacción, de la única reacción que viene. Ok. ¿Ok? Por Profe, favor, sí, es que tampoco tengo muy claro esto de la pKw. Digamos, el rango de donde uno calcula el pH o el pOH, ¿verdad? Siempre va a ser hasta 14 o puede ser más que 14. ¿cómo hiciste el problema del quiz? ¿Lo tuviste malo entonces? Porque el segundo problema del quiz era eso. Sí, sí, Entonces, por eso pregunto, yo creo. entonces, primera cosa importante, ¿de dónde viene la KW? La KW viene de la constante de autoionización del agua, aquella de agua más agua daba H3 o más OH menos. A 25 grados es 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, y ustedes vimos una fórmula que decía que pH más pOH es igual a la pKw. Si la KW cambia, la pKw también. Entonces, si no les dicen nada en el ejercicio, ustedes consideran que es a 25 grados, como en este. Y por lo tanto, la KW es 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la pKw es 14. Por lo tanto, el máximo de la escala de pH va a ser 14. Pero si, por ejemplo, como en el quiz, la KW, el ejercicio es a 40 grados y la KW es, no me acuerdo el ejercicio, el valor era, creo que era, sí lo tengo por aquí. La KW era 291,6 por 10 a la menos 14. Cuando ustedes, esa era la KW del quiz, a 40 grados. Si yo le saco la pKw a 40, me daba 13,53. ¿Ven qué interesante? A 40 grados, el máximo al que llega la escala es a 13,53. A 25 grados llega a 14. Por eso es importante la temperatura y el pH, porque la escala máxima nos la da la pKw. No sé si me estoy explicando. Les repito, no sé si me estoy explicando. Si no me estoy viendo, por favor, den señales de vida, chicos, por favor. ¿Entienden o no entienden lo que les estoy argumentando o lo escribo? No, profe, de mi parte sí queda claro. Ok, alguien más, por favor. Aquí hay 27 o 30 personas conectadas. ¿Alguien más podría decirme que sí o que no? Por favor. Y los quiero mucho. A mí sí me queda claro, la verdad. Ok, gracias.
un poquito de participación. Yo sé que es temprano y todo, chicos, pero si yo me estoy poniendo para que ustedes entiendan, pues porfa ustedes también un poquito de empatía conmigo, para no estar yo aquí suponiendo. Muy bien, voy a continuar. Luis, ¿usted entendió? Por favor, sean honestos, si no entienden, a mí me pagan por explicarles. Esa es una buena pregunta, profe. Si no lo vuelvo a hacer. Pero Luis, ¿tuviste mal el ejercicio del martes? Porque era de esto. Profe, es que vieras que, o sea, lo curioso es que no lo tuve malo porque ya lo revisé, Ajá. pero si les soy honesto, digamos, sigo sin entender, pero no importa, o sea, yo prefiero que continúe con la clase y, No, o sea, ya luego... yo no prefiero eso. Yo Profe, no es puedo que, digamos, los porque a mí me compañeros se van pagan a atrasar. porque a mí me pagan por esto. Vamos a ver, en este caso, si ustedes se dan cuenta, la KW a 25 grados, la fórmula primera dice que la PKW es igual al pH más el pOH. Esa fórmula la vimos hace un par de semanas. Eso quiere decir, recuerden, P es logaritmo negativo de la concentración de OH menos, pH logaritmo negativo de la concentración de H más y pKW logaritmo negativo de la KW. A 25 grados, la KW, perdón, a 25 grados, la KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la pKW es 14, que es el logaritmo negativo de eso. Es decir, a 25 grados, 14 es igual al pH más el pOH. O sea, esta primera fórmula de arriba es la fórmula general. Es siempre, siempre, siempre pH más pOH, pKW. Pero la temperatura la va a cambiar. Por ejemplo, vean a 25 grados. A 25 grados nuestra fórmula es esta. Pero si cambian las temperaturas y a ustedes les dicen otra, por ejemplo, a 40 grados Celsius, la KW, que era la del quiz, se las digo ahorita otra vez, es 291.6 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la PKW, háganme el favor ustedes y me dicen un momento, sería el menos logaritmo de 2,916 exponente a la menos 14. ¿Cuánto da, chicos? 13.53, profe. 13,53. Eso quiere decir que a 40 grados, Celsius, 13,53 es igual al pH más el pOH. Perdón, que feo me quedó ese cuadrito. Es decir, en el momento, por ejemplo, en este ejercicio que estábamos haciendo del amoníaco, para haber calculado yo el pH, tuve que haberle restado, ven, 13,53 menos 2,73, que era el ejercicio pasado. Vean otra igual, voy a comparar un momento, KW, voy a buscar un momento. KW a distintas temperaturas. Aquí. Por ejemplo, vean qué interesante, chicos. Aquí no me sale, aquí. Vean qué interesante, por cualquier cosa, a 100 grados Celsius, la KW es igual a 51,3 por 10 a la menos 14.
¿Cuánto da la pKw, chicos, a 100 grados? 12.29. 12,29. Vean qué interesante. O sea, si tuviéramos que hacer una reacción a 100 grados, la escala va a llegar hasta, a 100 grados sería 12,29 es igual al pH más el pOH. ¿Qué se van dando cuenta? Que conforme aumenta la temperatura, como que el valor de la KW, de la pKw se va haciendo más pequeña, como que la escala se va acortando. Siempre pensábamos restárselo a 14. Lo que pasa es que uno está muy acostumbrado al 14 porque se da prácticamente todos los ejercicios a 25 grados. Pero vean qué vacilón, 14 es a 25, 13,53 a 40, 12,29 a 100. Van viendo, pero la reacción, la ecuación es la misma. pH más pOH es eso. Entonces, ¿cómo calculan el pH a 100 grados? Si por ejemplo tienen el pOH, pasan el pOH a restar a 12,29. ¿Cómo calculan el pOH a 40? A 13,53 le restan el pH. ¿Cómo calculan el pH teniendo el pOH a 25? A 14 le restan el pOH. Así como que se visualiza más con números, ¿verdad, chicos? Profe, sí, ya ahora entiendo. Y ahorita ya revisando el ejercicio del que usted habla del quiz, yo ya sé cómo lo hice, pero es que lo hice de otra forma, digamos, sin aplicar muy bien. esta fórmula general. Hay varias. Recuerden que en el problema, Sí. ese problema también es correcto, se puede resolver por varias vías. Pero vean lo importante, es que yo sé que a veces cuando ven pKw o alguna P que no sea pH o pOH se vuelven como locos. Es simplemente el logaritmo negativo de ese valor. Voy a hacer otro ejercicio más, 2 cosillas más para terminar por hoy. Lo último que voy a hacer el día de hoy es que yo les comentaba que uno puede relacionar el pH, la K con la KB. ¿Cómo se relacionan? Hay una formulita muy fácil y es muy útil. Relación entre Ka y Kb. Me hubiera puesto a hacer el cálculo, pero es muy, muy sencillo. ¿Cuál es la formulita? La formulita dice que la Ka por la Kb es igual a la Kw. Otra vez vamos a depender de la temperatura. Vean esta fórmula. Si ustedes multiplican la Ka por la Kb, tiene que darle la Kw. Esta fórmula sí es muy útil porque, digamos, ustedes van al examen y, por ejemplo, no les dan la K, no les dan la KB, de la calculan, pero les dan la Ka, de simplemente pasan a dividir. Pero recuerden, voy a cambiarlo mejor. Algo importante, no olvidar que Kw varía con la temperatura. Por lo que si les dan un ejercicio como este, tienen que aplicar esta fórmula, tienen que saber a qué temperatura. Nuevamente, imagínense que les piden la Kb de un compuesto, pero les dan la K en las tablas y es a 100 grados. A 100 grados la Kw, aquí la acabamos de poner, es 51 por 10 a la menos 14. Entonces, tienen que poner ese 51,3 por 10 a la menos 14, pasar la K a dividir y ya les da la Kb. Ahora, algo interesante, esta fórmula Ka por Kb, si no tienen por ejemplo, en el caso del amoníaco, esta formulita del amoníaco arriba, el amoníaco tiene una Kb porque tiene el OH menos. Si a ustedes les dieran la Ka, ¿de qué creen que sea? ¿La Ka del amoníaco o la Ka del NH4+? ¿Cuál es el ácido?
El amoníaco, profe. No, No. el amoníaco es la base. Si a ustedes les dieran una Ka para una reacción, sería del amonio, porque el amonio es el ácido conjugado. El amoníaco es una base y por lo tanto, como base, la reacción que les van a dar es la de esta que está aquí. Por ejemplo, voy a decirles, si ustedes tienen el amonio y lo hago reaccionar con agua, me da amoníaco más H3O más. Esta reacción tiene una Ka, porque vean que libera hidrógeno, H3O más. Sería amoníaco por H3O más entre ion amonio. O sea, si me dan la Ka, vean qué interesante, la Ka es para este. De forma invertida, entonces ustedes podrían sacar la KB. Podríamos sacar el valor de dependiendo de lo que nos dé la tabla. Si nos dan la KB, sería la del amoníaco. Amoníaco más agua. ¿Ven la diferencia? Las reacciones son distintas porque si me dan la K es para el amonio, que se comporta como un ácido. Si me dan la KB es la de la base. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo en el problema anterior hubieran tenido la Ka, no les están dando la Ka de esta reacción, sino la de la reacción, digamos, del amonio. ¿Cómo hubieran sacado la KB? Con la KW pasan a dividir y les da este valor de KB, pero es que yo se los di aquí directamente. Lo que quiero decir es que si tienen uno, pueden obtener el otro, simplemente con el valor de KW. Esto es una parte muy, muy importante. No olvidar que la KW varía con la temperatura. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Preguntas con respecto a esto, chicos. Profe, yo tenía una pregunta con lo de los cambios de temperatura. Sí, por favor, aquí lo voy a subir un poquito. Dígame. Digamos, cuando está a 25 grados, Sí. 7 es neutro, digamos, para Sí. arriba de eso es base y para abajo de eso es ácido. Exacto. Cuando está a otras temperaturas, 7 sigue siendo como lo No, neutro. no, ¿O porque cambia? imagínate, digamos 12-29. ¿Cuál de la mitad? Sí, sería como 6 algo. Exacto, ese 6 algo es el neutro. Ah, ok. Ah, Entonces siempre es la mitad de lo que me... de la PKW. Ok. Sí tiene como si suena, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Como que tiene lógica. Ok, vamos a ver. Entonces, voy a dejar de exponer por acá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Porque voy a darle campo a los compañeros. Un momento, perdón. Profe, Sí. vieras que, bueno, yo he visto que hay problemillas ahí con coeficientes estequiométricos que no sean uno, por decirlo así. Sí. Es que creo que siempre trabajamos con, o sea, reacciones con coeficientes estequiométricos de uno. No sé si tal vez en alguna clase ya, tal vez más adelante, Sí. hacer algunos con... Es muy complicado encontrar ácidos débiles que suelten 2. La verdad que no son habituales, pero si querés traer vos un ejercicio de esos con 2, con que tenga un coeficiente estequiométrico que no sea 1, pues podemos hacerlo. Voy a un momento, porque yo no los he visto, Luis. Ajá.
Voy a detener la grabación.